Buenas tardes, les habla el profesor Miguel Ángel Mora. Vamos a acompañar un relato en audio a una presentación en PowerPoint sobre la industrialización de Estados Unidos. Enfocaremos desde el texto que es una compilación de Willie Paul Adams, con un enfoque cuantitativo, cuáles fueron las posibilidades que tiene esta nación para constituirse luego en una verdadera potencia industrial sucedánea al país pionero que es Inglaterra. Además de seguir la logística ironiana en cuanto a población, recursos y demás elementos, también completaremos con un enfoque desde la óptica marxiana, siguiendo a Mandel y tomando la teoría de círculos concéntricos de desarrollo del capitalismo, entre los cuales, por supuesto, se incorpora este desarrollo norteamericano y hasta podemos justificar el rol de Latinoamérica en esta perspectiva. Vamos adelante entonces y bienvenidos a esta clase. Entre las perspectivas que se utilizan para analizar las posibilidades de industrialización que tuvo Estados Unidos y que concretó durante el siglo XIX, tenemos obviamente que en la compilación de Adams se sigue la idea de la logística cameroniana, la existencia de recursos, la existencia de una sociedad nueva configurada por importante recepción de inmigración europea, frente a la escasez de tierra en el viejo continente. Y obviamente también la variable X, la gran incógnita, que queda presente a través de las potencialidades que presenta este país en cuanto a su organización institucional paulatinamente. De hecho, se plantea que la no intromisión del Estado en muchas iniciativas privadas que se fueron dando constituyeron un elemento que favoreció esta industrialización. Sin lugar a dudas, no debe dejar de considerarse la influencia de Inglaterra en la industrialización, ya sea porque si bien antes de la independencia de Estados Unidos en el año 76 eh, ejercía especialmente un rol tributario, luego de la independencia eh, Estados Unidos no deja de relacionarse con Inglaterra, especialmente porque Inglaterra es una nación que está innovando tecnológicamente de manera permanente y esa tecnología es transmitida al país del norte. Toda la información científica, mecánica, cruzaba el Atlántico y a menudo era modificada y perfeccionada en América del Norte. El primer principio tiene que ver con los transportes. Sabemos que Estados Unidos en un principio desarrolla los canales y las vías fluviales, eh, sobre todo a lo largo del Mississippi y uniendo toda la zona de la cuenca de los lagos con caminos y canales, tales como se ve en las diapositivas. La zona de los Grandes Lagos, el río San Lorenzo, etcétera, tuvieron en un comienzo un beneficio eh, para el transporte. Pero sin lugar a duda, desde la década del 30, el desarrollo del ferrocarril tiene una, o da una posibilidad eh, muy superior, especialmente a un país que se va extendiendo hacia el oeste. Por lo tanto, el ferrocarril era, más que en otros países de Europa, una, un medio de transporte significativo para unir regionalmente de norte a sur, de este a oeste y así sucesivamente. Aparecen las distintas líneas de ferrocarriles,
la Union Pacific, por ejemplo, que une toda la zona del Pacífico. Y bueno, los ferrocarriles se van dando por tres periodos. Un periodo inicial que dura hasta 1860, en la cual se ve en el mapa que se logra llegar prácticamente hasta la zona de la Luisiana. Luego luego viene la guerra civil, eh, y desde 1861 a 1877 se alcanza la unión con el Pacífico. Y desde 1878 a 1916, la última etapa, la red es completada, ¿no? Y ya todo el territorio nacional tiene una intercomunicación con este medio de transporte. En las primeras empresas, como se percibe, se construyeron eh, ferrocarriles donde ya se consideraba la separación de los propietarios respecto de los directores y los trabajadores. Obviamente, la constitución de acciones y del mercado de valores colaboró mucho en el desarrollo del ferrocarril. Intervinieron Vanderbilt, Morgan y otros. En lo que hace a las regiones, obviamente tenemos que considerar que como primera región de emprendimiento, ¿no? Está la zona denominada del noreste. El noreste fue el primer lugar de recepción migratoria. Y en el noreste se desarrolla la actividad industrial y muchos trabajadores europeos tienen como primera parada esta zona y luego van hacia el oeste en búsqueda de la tierra prometida, necesaria para ellos. Y cabe destacar que resulta importante el debate Hamilton-Jefferson, que se da sobre todo a principios del siglo XIX, ya que primero Jefferson impone la lógica del libre cambista, pero luego al asumir Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro y partidario de fomentar la industria con tarifas proteccionistas y otras medidas, ¿no? Eh, colabora con el aumento de esa industrialización en la zona del nordeste, siendo la principal industria la algodonera y tomando mucha materia prima del sur de los Estados Unidos. El, el rol de la industria, no obstante, nunca superó durante este siglo XIX la renta proveniente del nivel primario. De hecho, un censo de población, ¿no? Entiende que Estados Unidos, aún desarrollando la revolución industrial, tenía un predominio de actividad agrícola, de leñadores, de mineros y demás oficios de la estructura primaria en relación a la estructura secundaria durante todo este siglo. El noreste comienza luego a desarrollar otros sectores de producción, entre ellos el hierro. El hierro a través de Pittsburgh, ¿no? Ciudad que aparece con mucha importancia, y a través de la iniciativa de Andrew Carnegie, ¿no? Quien también
participa en yacimientos mineros como la US Steel. Luego, el noreste comienza a desarrollar ciudades que compiten con Pittsburgh, Chicago, Boston misma, y que son las que se van a imponer, como ser Nueva York, que comienza a superar a las demás ciudades, que aprovecha el desarrollo de sus transportes, aprovecha la centralidad en la recepción migrante y sobre todo va a ir aprovechando desde la segunda mitad del siglo XIX su posición importante a través de Wall Street y el desarrollo como centro financiero. Sin lugar a dudas, hablar del sur de Estados Unidos nos lleva a desarrollar la cuestión de la economía de la plantación. La economía de la plantación tenía que ver con una sociedad mayoritaria, dueña de las plantaciones mayoritariamente blanca, con escasas ciudades en el sur de Estados Unidos, con un puerto de desarrollo de exportación e importación muy importante como era Nueva Orleans, y con la mano de obra esclava como principal elemento dinámico, mano de obra esclava que llegaba en principio del comercio inglés. La plantación generaba producción de algodón que era rentable, ¿no? Y a su vez los plantadores eran autosuficientes en alimentos. El gran aporte del texto es cuál es la situación de la tierra después de la guerra civil. Bueno, el autor plantea que se va a demorar el desarrollo de esta región hasta entrado el siglo XX por varios motivos. En principio, en relación a la tierra, los libertos, a los cuales se los invita a hacer ahora, los ex esclavos, se los invita a hacer ahora los productores libres que trabajen para sí, no logran hacer rentable la tierra en esas pequeñas unidades de producción, ya sea por falta de tecnología o de experiencia. Muchos se endeudan con centros financieros o centros de provisión, la mayoría a cargo de comerciantes norteños, y terminan reemplazando su anterior esclavitud por un sistema de deudas que también los encadena. La parcería aparece como un mecanismo de combinación entre los granjeros negros y, y los nuevos dueños blancos, que en muchos casos, viniendo del norte, se apoderan de importantes territorios que antes eran de las plantaciones sureñas. Y también muchos campesinos generaban un arrendamiento, alquilaban estas tierras, ¿no? Pero terminaban también endeudados, ya sea campesinos blancos pobres y campesinos libertos negros terminaron prácticamente en unidades de producción que no les fueron rentables y que los condenaron a endeudamientos que eran muy difíciles de saldar. La otra deuda que mantiene el sur es la situación del hombre de color, porque superada la guerra civil, la segregación racial estuvo a la orden del día y muchas películas y filmes enfatizan que la separación entre negros y blancos en el sur de Estados Unidos fue elocuente, ¿no? A orillas del río Mississippi y en otras regiones aledañas. Obviamente, la otra pregunta es qué pasó con la industrialización, por qué no se pudo dar en el sur. Recién cuando aparecen explotaciones petroleras importantes en zonas como Texas o Arizona, podremos hablar
de una importancia en este sector en el sector manufacturero, pero evidentemente la falta de vocación industrial que tenía esta región antes de la guerra de secesión, la falta de centros urbanos numerosos, y estaban muy aislados entre sí, conspiró bastante para que una industrialización se pudiera dar durante el siglo XIX. La tercera región emblemática es la del oeste. Walk to the West es la frase del americano, camina hacia el oeste, y en esto el texto de Adams establece el concepto de la frontier, muy desarrollado en el PowerPoint, concepto que implica el corrimiento permanente de la frontera hacia el oeste. La frontera sería el espacio, no el espacio que existe entre una frontera civilizada y un territorio a colonizar. Esa franja intermedia que se va poblando, colonizando y que va incorporándose económicamente es la frontera. Estados Unidos va incorporando por distintos mecanismos numerosos territorios. La Florida o Florida, que incorpora de España. Eh, Tenemos la Luisiana por donación de los franceses, quienes colaboraron respecto de la independencia que tiene Estados Unidos de Inglaterra. Casi un tercio de Estados Unidos, lo que era México, que era de México, Texas, Arizona, California, lo ganan en una guerra que dura poquísimo tiempo. Y de este modo Estados Unidos constituye un enorme país con sus límites actuales. Además de esto, la compra de Alaska en el año 1867. La frontera implicó también el desplazamiento, obviamente, de indígenas hacia zonas protegidas, ¿no? Que luego estuvieron hacia el noroeste, y la matanza de indígenas también fue un elemento importante en esta expansión por la frontera. Las actividades o las oportunidades económicas que permitía la frontera eran un permanente atractivo. Ya sea abundaban los tramperos, pues la caza de animales estaba a la orden del día y había abundancia. Los leñadores también, el uso de la madera eh, fue una fuente de energía por mucho tiempo. El empleo de carbón eh, vino tardíamente o tuvo un uso intensivo tardío en Estados Unidos y se fue agregando paulatinamente, ¿no? Especialmente con el desarrollo cada vez mayor del ferrocarril y en en los diferentes sectores industriales. La escasez de mucha mano de obra en algunos sectores también llevó a Estados Unidos a una rápida incorporación de la tecnología. Es por esto que resulta importante destacar ese aporte tecnológico constante y esa adaptación de tecnología. Ya nombramos la demotadora de algodón de Lee Whitney, por ejemplo, para el sector textil, y cómo rápidamente en algunos sectores comienza a superar a la propia metrópoli. Bueno, volviendo a la población aborigen, em, durante la presidencia de Andrew Jackson, ¿no? Hubo eh, un gran avance contra indígenas.
La trascendencia también está dada en la denominada Gold Rush de la década del 40 que se desarrolla en California. La Gold Rush o fiebre del oro convoca a esa concepción de la ley del revólver o violencia en el Far West o lejano oeste. Es curioso entender que, bueno, esta explotación de oro a través de las aguas de los ríos, ¿no? De las pepitas de oro, a través de la tamización, atrajo, y según relatos del propio Sarmiento, que se veían familias argentinas intentando hacerse de oro eh, durante este periodo denominado de la fiebre del oro. Sin duda, la posibilidad que permite a Estados Unidos de un reparto de tierras que no superaran las 64,8 hectáreas, como sustentó la ley de Homestead o Homestead Act en 1862, es muy importante. La Homestead Act encara la formación del farmer, que tal vez fue una deuda en la configuración del mercado de tierras argentina. El farmer era un pequeño propietario de la tierra. Las tierras primero se loteaban, se marcaban y en algunos casos hasta se corría una carrera y las familias elegían la tierra previamente a esa carrera y la que primero llegaba a esa parcela disponía de una bandera, esto era comprobado por un escribano, y así esa familia trabajaba la tierra y llegaba a poder pagarla a lo largo de un periodo de años bastante extensos. Y bueno, la apropiación se dio así en las tierras de Luisiana, en las nuevas tierras de Texas, Nueva México, California, el Tratado de Oregón, que delimitó la frontera con Canadá, y la compra de Alaska a la que aludimos en el año 67. Con todas estas oportunidades, ¿no? que brinda esta región del oeste como aquella región que permitía al europeo ser propietario, ¿no? The Democracy Yeoman aparece con esa denominación los Estados Unidos eh, para especialmente inmigración anglosajona, muchos provenientes de Irlanda. Pensemos en la inmigración posterior a la hambruna irlandesa, eh, que representa un horizonte para esta zona de Gran Bretaña, para esta parte de Gran Bretaña. Y, por supuesto, también la propia inmigración inglesa, los presbiteranos y otras religiones encontraban la posibilidad de libertad de culto en los Estados Unidos de América. Ello, por supuesto, además, sumado, como dijimos, a las otras cuestiones que permitieron, este, ¿no? Como a William Cody, llamado Buffalo Bill, matar 4.280 bisontes en 17 meses. El intercambio de pieles con Canadá y con las tribus también hizo muy intensa la economía y la relación que dijimos entre la región sur como proveedora de materia prima y esa incipiente industrialización que se da en el norte, que se va consolidando, pasando de ser algodonera a ser una industria pesada con desarrollos metalúrgicos importantes que luego se van a ir consolidando
ya sea Chicago, Pittsburgh, Baltimore, etc. Aparece el debate de cuál es el rol en la teoría marxista o marxiana de la frontera y del oeste norteamericano. Obviamente, en una teoría de círculos concéntricos, el capital se desarrolla primero en un círculo 1, que estaría dado por el país de origen, que es Inglaterra. Luego se expande a un círculo 2, también de países centrales, posibilitando obviamente el advenimiento de otros países a la industrialización, como Francia, Alemania y los propios Estados Unidos, y o Bélgica, uno de los países más importantes, o uno de los primeros en desarrollar la revolución industrial en el continente. Agotados el círculo 2, el capital se expandería hacia un círculo 3 que está constituido por países de industrialización tardía, a lo mejor dentro de la propia Europa, la industrialización de los países escandinavos, por ejemplo, Dinamarca, Suiza, Suecia, Rusia, un modelo rezagado también de industrialización, y otros. Y el cuarto círculo de expansión de este capital, que se da durante el siglo XIX, estaría dado por la expansión hacia regiones periféricas que pueden estar constituidas por lugares de Latinoamérica, por ejemplo, o de Asia. Y en ese caso, allí no se completa la industrialización como los tres primeros círculos concéntricos, tal cual define Mandel. Y esto da lugar a una teoría de zona de centro y de zonas de periferia, ya que estas regiones no desarrollan su industrialización y son justamente receptivas de las manufacturas de las zonas de los círculos 1, 2 y 3 y a su vez proveedoras de materias primas para proseguir con la acumulación de las anteriores zonas mencionadas a 1, 2 y 3. Bueno, luego, por supuesto, desde fines del siglo XIX también complementa esta expansión productiva la expansión financiera. El concepto de frontier como válvula de seguridad aparece también en la noción del imperialismo leninista y mencionado en cierto modo también por el propio Marx. La inmigración europea encontraba en estas regiones esa válvula de descompresión que podía existir respecto de la presión de población que había en Europa y entonces el territorio y las oportunidades de Estados Unidos como un capitalismo complementario en segunda instancia, ¿no? Al desarrollo del primero resulta importante. Y también de esa válvula de seguridad en cuanto que la migración al oeste sirvió para descomprimir dentro de los propios Estados Unidos la cantidad de migración que en principio se ubicaba en el este, en el noreste, ¿no? Esa migración también permitió, en cierto modo, mantener altos los sueldos en ese este y aliviar las tensiones en la industria. Estas son las principales condiciones y situaciones entonces que nos permiten resaltar y completar el análisis de la industrialización en Estados Unidos durante el siglo XIX.